Vamos a dar paso en este sentido también a a nuestra siguiente participante. Ella también es una joven estudiante de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud. Ella nos acompaña desde Perú. Ella es Eleni Torrico Surco y va a estar compartiendo su investigación en torno a lo que es el ejercicio aeróbico de correr 300 metros y su influencia en el aumento de la capacidad pulmonar en adolescentes de 14 a 16 años. Bienvenida, Eleni. Buenas tardes con todos. Como ya lo había mencionado, mi nombre es Eleni Torrico Surco. Soy de Perú y pues presento el trabajo de lo que es la influencia del ejercicio aeróbico de correr 300 metros en el aumento de la capacidad pulmonar de adolescentes entre 14 a 16 años. En este presente trabajo, como pregunta investigativa, presento cómo un plan de ejercicio aeróbico de correr 300 metros influye en la capacidad pulmonar de adolescentes entre los 14 y 16 años. Acá presento un pequeño marco teórico de lo que es el ejercicio aeróbico, el cual es una actividad que demanda utilizar con mayor cantidad de oxígeno, llevando como objetivo aumentar la resistencia de un individuo. Y de igual manera, un pequeño resumen de lo que es la capacidad pulmonar, lo que llega a ser un nombramiento que se le brinda a cada volumen de aire que la persona proporciona en la acción de la respiración, mayormente después de la inhalación máxima. Por lo tanto, el máximo volumen en el que puede expandirse los pulmones con el máximo esfuerzo posible es de 5.800 mililitros aproximadamente. La capacidad pulmonar de una persona no es la misma que otra en sí, puesto que presenta muchas variables que llegan a influir en su aumento o disminución, tanto como la edad, la talla, el peso, la residencia en el que habita cada individuo, y pues de igual manera es que el individuo presenta una vida deportiva o no. Por ejemplo, hay personas en la sierra, y acá en el Perú, que como habitan en lugares de altura, se menciona de que presentan una mayor resistencia pulmonar que otras en sí. De igual manera, para el presente proyecto se menciona la hipótesis planteada en esta investigación, el cual llega a ser el plan de ejercicio aeróbico que incluye correr 300 metros 3 veces por semana durante un mesociclo, permite aumentar la capacidad pulmonar de adolescentes entre los 14 y 16 años. De igual manera se presentan las variables, el cual llega a ser una variable independiente, el cual es el ejercicio aeróbico, en el que mayormente se incluye más lo que es la carrera de 300 metros. De igual manera, la variable dependiente, el cual llega a ser la capacidad pulmonar, que se va a llegar a medir a base de un espirómetro casero, como bien se llega a visualizar en la imagen. De igual manera, la variable controlada, el cual llega a ser una serie de ejercicios que influyen en el rendimiento físico de la muestra, que se llega a controlar por minutos para que puedan llegar todos a tener un mismo resultado en sí. De igual manera, acá se pueden visualizar lo que es la toma de datos. Se llegó a aplicar lo que son la toma de datos con el espirómetro casero antes del plan de entrenamiento y después del plan de entrenamiento. De igual manera, un minuto para que se lleguen a volver a su calma, su respiración adecuada, en el cual de igual manera se volvió a tomar como tercer punto y tercer dato. En el espirómetro casero se llega a utilizar lo que es una botella de plástico en el cual se va a poner una medida de diferencia de 500 mililitros, comenzando desde 1000 hasta la cantidad que llegue a proporcionar la botella. Por ejemplo, en este caso fue de 5000 mililitros. En la parte inferior se llega a introducir una pequeña manguerita de plástico para que el individuo pueda soplar y se pueda saber cuál es el dato que arroja cada individuo con su capacidad pulmonar. De igual manera, acá se puede presentar mi plan de entrenamiento, en el cual se dividió en 4 fases. El primero es la activación morfofuncional, en el cual se fue dividiendo en 40 segundos. Primero lo que es el puente lumbar, el cual para este ejercicio se debe echar boca abajo, flexionando la rodilla, con los pies separados a la altura de los hombros, para luego poder elevar la cadera
poder elevarla y bajar, como bien se presenta aquí en la imagen. De igual manera, las rodillas hacia arriba sin impacto, en el cual se debe elevar la rodilla y mantenerla ahí sin poderla mover. Cada uno 10 segundos por pierna. Y por último, en esta fase, la sentadilla hacia abajo sin impacto, el cual es tomar una posición de semisentado sin elevarse ni nada. De igual manera, en la segunda fase del plan de entrenamiento llega a ser el estiramiento, el cual duró 3 minutos, en el cual son las sentadillas, las zancadas alternas y los burpees. Como tercera fase se tiene la actividad física principal, el cual era correr los 300 metros con una leve velocidad. Y como última fase se tiene la de vuelta a la calma, que es para que el individuo pueda volver a su respiración adecuada. Se utilizó las zancadas con giro de columna, como bien se visualiza en la imagen, el estiramiento de las pantorrillas, el estiramiento de los... Como medida de seguridad en este proyecto se llegó a tener primero la comprobación de los datos de salud de cada individuo, en el cual se llegó a referenciar a través del cuestionario CAF, que vienen a presentarse preguntas sobre el estado de salud de cada individuo, bien mostrando si es que tuvo algún problema pulmonar, gripe o COVID anteriormente, los cuales son prácticamente datos que pueden perjudicar en su resultado. De igual manera, verificar los datos exactos de cada individuo, su edad, su sexo y si se realiza alguna actividad física. De igual manera, mantener el aislamiento social, por lo que bien sabes, estábamos atravesando por una fuerte pandemia y cada individuo contó con su propia manguerita para que no suene prácticamente higiénico y cada individuo pueda tener individualmente su manguera en la que pueda soplar prácticamente. De igual manera, aquí se muestra la aplicación del plan de entrenamiento, el cual fue con asesoría y compañía del profesor César Gamarra. Se muestra a todos los alumnos realizando las distintas actividades que ya se habían mencionado anteriormente. Acá se llegan a visualizar las gráficas que arrojó prácticamente el cuestionario CAP con cada alumno, en el cual se tomó en cuenta su peso, su talla, sé que han tenido sé que han llevado un periodo de gripe, sé que han tenido algún desgarro muscular o alguna lesión que pueda perjudicar su toma de ejercicio. Y como bien se me ha mencionado, cada individuo contaba con su propia manguerita, en el cual para poderlo diferenciar contaba con su nombre de cada uno. Acá se pueden presentar los puntos desde las medidas antropométricas, en el cual en esta tabla se llegan a evidenciar el sexo, la edad, el peso, la talla, el diagnóstico de su salud y si que llega a presentar algún deporte o no. Todas las muestras se encuentran en un rango de edad establecido, como se había planteado, de 14 y 16 años. De igual manera, todos cuentan con una buena salud, un peso adecuado a la que deberían tener con su talla y ninguno sufrió enfermedades pulmonares que puedan variar y o perjudicar los resultados de la prueba. De igual manera, las muestras están reconocidas en 2 grupos. 11 muestras están en el grupo de los que realizan deporte, que son los cuadros que prácticamente tienen color, y 9 muestras son las que no realizan ningún tipo de deporte. Por otro lado, se llega a evidenciar en nuestro periodo de tiempo, que es nuestro ciclo. El periodo de experimentación se basó en 4 microciclos, cual se realizaba 3 veces por semana, para visualizar la evolución de capacidad pulmonar de cada muestra al realizar en su periodo de entrenamiento. Aquí se van a presentar los primeros datos del primer microciclo de los 3 días que se realizó en una sola semana. Se llegó a dividir en 3 fases, el cual es el reposo, que es antes de la actividad física, en la actividad física en la que se plantea el plan de entrenamiento, y después de la actividad física, el cual es el otro reposo, en el cual ya los alumnos o las muestras llegan a tener su vuelta a la calma. Aquí también de igual manera se muestran los segundos resultados del segundo microciclo, en el cual las presentes tablas se evidencian los primeros movimientos diferenciales de los resultados de la capacidad pulmonar que generó cada muestra en la segunda semana de trabajo, al proseguir con el desarrollo constante del plan de entrenamiento y la realización del ejercicio aeróbico. Y por último se llega a evidenciar la tercera y cuarto microciclo,
Como bien solamente hay una sola tabla, por lo cual se llega a decir que en el tercer microciclo se llegaron a trabajar sí las actividades deportivas, la actividad física de manera virtual, ya que no podíamos estar presencialmente en ese momento, pero al finalizar en el cuarto microciclo se le volvió a tomar sus datos para poder dar sus últimos datos de la realidad. Y en este momento llevo a presentar los análisis de datos cuantitativos, en el cual se va a poder comparar los datos de reposo del primer día y cuarto día. Como bien se muestra en esta tabla, por medio de la gráfica, se muestra la toma del pre y post-test ante la actividad de reposo, el cual se presenta antes de aplicar el plan de entrenamiento, como ya se había mencionado. Por lo tanto, en el gráfico de barras se puede identificar la variación de los primeros datos que presentó cada individuo. En este caso, el primer sujeto muestra una mayor diferencia en su primera y última toma de lo que es reposo, con una diferencia de 1000 mililitros de diferencia, como se llega a visualizar. De igual manera, se llega a tomar lo que es la actividad física. A ver, un momento. En lo que es la actividad física, de igual manera, por medio de la gráfica, se muestra la toma del pre y post-test de la actividad física, en el cual se presenta la aplicación del plan de entrenamiento. Por lo tanto, en el gráfico de barras se puede identificar la variación de datos que presentó cada individuo. En este caso, lo que es la actividad física, el sujeto 6, la muestra 6, llega a tener una mayor diferencia en su primera y última toma, con una diferencialidad de 1700 mililitros, en el cual se llega a evidenciar tanto en la tabla como en el gráfico de barras. Y por último está las tablas de comparación de vuelta a la calma, en el cual de igual manera se llega a presentar la diferencialidad de tanto el primer día como el cuarto día, y en este caso el primer sujeto muestra una mayor diferencia de 1600 mililitros. Ok, en la contestación de la hipótesis presentada se llegó a aplicar lo que es la prueba TD-Student, en el cual las tablas de la prueba TD-Student me proporciona diversos resultados, de los cuales cada uno de ellos analizan el efecto numérico que se obtuvo en el pre y post-test del plan de entrenamiento. Por lo tanto, el dato que mayormente nos beneficia a nosotros, el cual nos llega a identificar por la conversión de la hipótesis, llega a ser el dato del P2 colas, cuál es un resultado que comprueba la hipótesis propuesta. Se llega a tomar la prueba de TD-Student de tanto de la actividad física, el reposo y de vuelta a la calma. Ok, en el planteamiento de la hipótesis se obtienen dos hipótesis en sí. Es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En la hipótesis nula tenemos un plan de entrenamiento aeróbico que incluye correr 3 veces por semana durante un mesociclo. No influye en la variabilidad del entre 14 y 16 años. Y por otro lado, la hipótesis alterna es la hipótesis que nos habíamos planteado inicialmente. Y pues se llega a tener un pequeño resumen de lo que es el TD-Student, en el cual el dato que acepta la hipótesis nula tiene que ser mayor o igual de 0.05 y la que rechaza la hipótesis nula tiene que ser menor de 0.05. Por medio de la tabla anterior se muestra que se rechaza la nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual se planteó de manera positiva acerca de la influencia entre las variables presentadas. Es por ello que la prueba T muestra la influencia positiva que muestra el plan de entrenamiento y el aumento de la capacidad pulmonar, que era lo que mayormente estábamos buscando en ese trabajo. En conclusión, en respuesta a la pregunta de investigación, ¿cómo un plan de entrenamiento aeróbico por 300 metros influye en la capacidad pulmonar de adolescentes entre 14 y 16 años? Se llega a concluir que la constante práctica de los ejercicios isométricos, correr 300 metros, ayuda a contribuir con el aumento absoluto de la capacidad pulmonar. Por ende, la hipótesis planteada al inicio de la investigación es válida,
debido a que los resultados obtenidos en la primera toma de datos con el espectrómetro casero fueron mínimas a lo esperado, al rango esperado. En cambio, en los últimos resultados obtenidos, después de aplicar el plan de entrenamiento en un mesociclo, fueron mayores a los primeros resultados. Y siendo así, el cambio de los resultados esperados. Por otro lado, se afirma que los adolescentes que llevaban una vida deportiva llegaban a tener resultados más elevados de las muestras que no contaban con una práctica de ejercicios. De igual manera, en esta experimentación se contó con 3 muestras que procedían del lugar de la sierra. Es por ello que estas muestras tenían un resultado más elevado que el resto. Por otro lado, con respecto a los resultados obtenidos con ayuda del programa Excel, se puede analizar la diferencia que tuvo cada muestra en el transcurso de los resultados del pre-test y post-test, proporcionando gráficos de barras que presentaban claramente la diferencia de ambos datos. Es por ello que se llega a comprobar que el objetivo de la investigación sí se logró con éxito, concluyendo con la afirmación de la hipótesis planteada. Gracias. Wow, qué interesante análisis y qué buen recorrido por la investigación. La verdad que marca un antes y un después muy interesante respecto a la investigación. Sí, la verdad que mis felicitaciones por el tan lindo aporte. Muchas gracias. Bien, a continuación, muchas gracias, Elenici, por tu aporte y por comenzar a transitar también estos caminos de la investigación. Sí, la verdad que es un orgullo para nosotros poder compartir contigo también estos avances y estas experiencias de investigación. Así que muchas gracias y a seguir investigando y a seguir potenciando esta capacidad de investigación que es tan necesaria para poder identificar, solucionar problemáticas, para poder crear mejores formas de intervención en la realidad también. Así que muchísimas gracias. Bien, a continuación vamos a presentar a nuestro siguiente participante. Él nos acompaña desde Perú también. Es un gran amigo y bueno, fue uno de los que me acompañó en este proceso también de trabajo con los estudiantes. Él es César Gamarra Dulanto. Bienvenido, César. Y él es profesor en artes marciales. En este caso me ha planteado un currículo específico en torno a esto. Muy interesante. Él es profesor en artes marciales en la Escuela de Artes Marciales Pen Juan Gu, juez de Taulou Newell Jr., es juez en Sanda, árbitro, también es coordinador general de la Red Educa Verde, el capítulo Perú. Bueno, recientemente estuvo compartiendo y coordinando un congreso muy rico y interesante desde la red que coordina el capítulo Perú. Él trabaja en torno a lo que es el profesorado en las ciencias del deporte y en el ejercicio y la salud, y bueno, también es conferencista internacional. Para nosotros es un gusto tenerte con nosotros, César, con tu ponencia Deportes de Contacto como actividad lúdica y como parte del programa de educación física. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la bienvenida y siempre es un gusto pues, poder participar contigo. Pues sí, ya habíamos participado antes, también estuviste en el Educa Verde de Perú. Y pues justo hablando de los temas que presentan tus estudiantes, ¿no? La parte, esta última ponencia que hubo sobre la inclusión, ¿no? Como la importancia de la inclusión de personas de repente con discapacidad. Y por qué no hablar también de personas con habilidades especiales, ¿no? Como de repente los que tienen algún síndrome, ¿no? Tenemos un síndrome de Down o algún espectro, Asperger, autismo. Entonces, en ese sentido, pues creo que es muy importante que las personas entiendan, ¿no? Cómo también estas personas con habilidades especiales o estas personas con algún tipo de discapacidad pueden incorporarse, ¿no? A la sociedad, y parte de la incorporación de la sociedad también es incorporarse a una clase de educación física, a un deporte, ¿no? Existen los deportes, los paraolímpicos, ¿no? Ahora justamente están los Juegos
paradeportivos aquí en Perú. También ya les voy a hablar un poquito de esos. Tuvimos la oportunidad de ser parte de justamente de la etapa de la inauguración, y pues ellos, ¿no? Pon a tus estudiantes a sentarse en el suelo y bájale la red del vóley, ¿no? Y que sentados jueguen vóley, ¿no? Para que entiendan cómo estaría jugando de repente una persona en silla de ruedas, ¿no? O siéntalos en una silla y que empiecen a jugar. Entonces ellos así van a notar cómo es que la otra persona se ha incorporado a ellos, ¿no? Existen chicos con síndrome de Down, chicos con autismo que practican artes marciales, chicos que hacen fisicoculturismo, ¿no? Entonces todo ello en realidad les ayuda mucho a disipar esta energía, ¿no? Esa tanta energía que ellos pueden tener dentro, ¿no? Y también a incorporarse, a sentirse bien, ¿no? Bueno, Jenny, también, ¿no? Jenny es mi estudiante. Yo la he asesorado en unas monografías que ella ha realizado, y pues el trabajo que nos muestra ha sido muy bonito. Ha utilizado materiales reciclados, ¿no? Como lo que es esta botella o el botellón de 7 litros, ¿no? Es una botella de agua que venden aquí en mi país. Entonces lo ha utilizado como un material reciclado para que pueda de algún modo determinar la capacidad pulmonar, ¿no? Entonces el agua que sale de la botella, ¿no? Y es porque está saliendo por la presión del aire que ingresa, ¿no? Entonces ello también le ha tomado bastante tiempo, en realidad creo que no lo mencionó, pero Jenny, yo resalto en Jenny la constancia, ¿ya? Era una estudiante que iba al laboratorio, llevaba sus muestras y los hacía soplar y soplar, ¿no? Luego se los llevaba a hacer ejercicio, volvían al laboratorio, volvían a hacer todo el tratamiento, y en realidad pues Jenny, yo resalto mucho eso, resalto bastante la constancia que ha tenido. Se logró hacer la comunicación con su mami para que pueda participar justamente de este evento, y pues ya creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? También mis felicitaciones para ella. Y bueno, a ver, voy a compartir la pantalla para hablarles un poco de lo que vendría a ser una ponencia para el día de hoy. Entonces, y me confirmas, por favor, amigos, si es que se ve. ¿Sí? Ahí se puede ver. César, ya se ve, César. Listo, muchas gracias, Esther. Bien, pues, bueno, el logo que sale en la parte superior es el logo de mi escuela, la Escuela de Artes Marciales Ren Honggu, ¿no? Y bueno, el primer Congreso Internacional de Educa Verde Argentina, Investigar para Mejorar, justo conversando, ¿no? Como ya hemos visto varios temas de educación física en otros eventos con el liceo. Entonces yo me digo, oye, ¿y qué tal si hablamos un poco de artes marciales, pues, ¿no? En tu evento? Y pues entra como parte de la educación física. Y justo uno de sus estudiantes menciona la actividad lúdica, ¿no? Y yo dije, okay, mira, qué chévere, porque justo esta actividad lúdica que ha mencionado su estudiante del liceo está muy relacionado con lo que va a ser aquí esta ponencia sobre el deporte de contacto en la educación física, ¿no? Como parte del programa de la educación física. Entonces, para ello hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, aquí vamos a comparar y a contrastar, ¿no? Encontrar diferencias y semejanzas y diferencias, perdón, entre el deporte de contacto y el arte marcial, porque en realidad son dos cosas un tanto diferentes, ¿no? Ambos, por ejemplo, en ambos vamos a ver el desarrollo del cuerpo, ¿no? Lo que vendría a ser los músculos, los tendones, el esqueleto, los sentidos, de repente por ahí el sistema del equilibrio, ¿no? La canalización de la energía, ¿no? Que ya habíamos hablado un poquito de eso, ¿no? Y vemos que en el deporte, por ejemplo, aquí, vamos a activar esto.
En el deporte, por ejemplo, podemos notar que se realiza justamente la competencia, ¿no? Se practica para competir, dice aquí, ¿no? En cambio, el arte marcial se estudia para la vida, porque el arte marcial pasa a ser parte de tu filosofía, pasa a ser parte de tu estilo de vida, pasa a ser pues ya una cuestión incluso hasta familiar, ¿no? Se comparte de generación en generación. En el deporte de contacto existe muchas reglas, ¿no? Hay un reglamento que te va a decir de repente cómo vestirse o el tipo de indumentaria que puedes utilizar, llámese casco, protectores, ¿no? Objetos, los guantes, ¿no? Protectores en las canillas. En cambio, en el arte marcial no existe tanto así un reglamento, porque el arte marcial se ha utilizado durante mucho tiempo para defenderse, ¿no? Para salvar tu vida. Entonces, para defenderse, por ejemplo, en la guerra o para defenderse ante un asalto. Si pensamos en China como país, en la parte norte, China está pues, limitando con diferentes países. Antiguamente limitaba con diferentes, de repente, países, ciudades, tribus, ¿no? Entonces tendría que haber ahí un enfrentamiento con ellos para evitar ser invadidos, ¿no? Y de repente por el sur no tendría mucho de ello, ¿no? Pero sí habría los problemas sociales pues, de cada ciudad, ¿no? De cada civilización. En este caso, por ejemplo, un asaltante, ¿no? Un ladrón. Entonces, habría que defenderse en ese aspecto. Por eso que también el arte marcial hacia el norte tiene posturas un poco más abiertas, ¿no? Porque hablamos de personas que viajaban a caballo y peleaban, ¿no? Con caballo, entonces tienes que tener una base de piernas más abierta para poder justamente enfrentar ello. En cambio, de repente los del sur un poco más cerrado porque el contacto con la otra persona es más próximo. Entonces, ahí que ambas nos llevan a un estilo de vida saludable, ¿no? Que finalmente lo que se busca. Entonces, hay otros que ya no están incluso dentro del deporte de contacto ni dentro del arte marcial, ¿no? Tenemos el Thai, el aerobox, el body combat, son tipos ya más modernos de actividades donde se involucra la actividad física, ¿no? De repente la actividad aeróbica, ¿no? Con algunos pasos o algunas técnicas de repente de combate, que puede ser un puño o una patada, pero no necesariamente eso que te están enseñando ahí te va a servir o como deporte de contacto o como arte marcial. Por eso que lo he puesto en un ítem separado. Para decirles un poco básicamente a lo que nosotros nos dedicamos como Escuela de Artes Marciales, tenemos pues el trabajo en instituciones educativas, ¿no? Con adultos y también con jóvenes, ¿no? Aquí podemos ver con adultos en el Instituto Peruano del Deporte en Chachapoyas, ¿no? Con jóvenes también. Igual ambas son de Chachapoyas. Al lado derecho, en la parte superior, tenemos en Nazca con adultos. Estamos aquí simulando con el hula hula lo que sería el dominio de la cabeza del león, ¿no? En las danzas del león y el dragón. Aquí podemos ver otra vez en el Instituto Peruano del Deporte, aquí estamos viendo judo, ¿no? Entonces se realizan diferentes actividades, ¿no? Donde lo que se pretende es pues el desarrollo del cuerpo, ¿no? Y de la persona en sí. Hay trabajo en campo, ¿no? Mira qué bonito, imagínense entrenar aquí, ¿no? Este es el cañón del Sonche, es el cañón. Entonces íbamos pues a entrenar a ese lugar y el contacto con la naturaleza es en realidad muy bonito, ¿no? Y lo hay tanto, como les decía, en jóvenes y en adultos, ¿no? Aquí en la parte superior izquierda estamos viendo prácticas de Tai Chi, ¿no? Tai Chi con adultos, y no necesariamente son adultos mayores, de que sí hay adultos mayores dentro de esta práctica, pero también hay adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque el Tai Chi no necesariamente es para la gente mayor, para la gente anciana, es para toda persona que lo desee practicar.
Entonces, se realizan también actividades hacia la sociedad, ¿no? Dentro de la escuela. Aquí tenemos los leones. Bueno, aquí no se le ve muy bien, pero está el león celeste con blanco, negro y rojo. Actividades de repente compartir en cuestiones de la época navideña o compartir con instituciones religiosas también, ¿no? Para poder brindar un cierto apoyo, ¿no? Se ha participado en el Congreso de Educación Física y Deporte del 2021, ¿no? Y eso era lo que les estaba comentando al comienzo. Hemos sido parte del lanzamiento de la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos, ¿no? Aquí con el presidente y los ministros de mi país hemos sido partícipes de este evento. Hemos llegado, a ver, ¿cómo les digo? Desde ese día que fue hace un par de semanas atrás, justo coincidió con la visita de la doctora Tei, y por eso que no pudimos de repente encontrarnos, ¿no? En aquella oportunidad, porque estaba muy metido en esta situación. Y pues desde esta fecha se incorpora al Kung Fu, ¿no? Al Wushu, se incorpora como parte de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos. Lo que quiere decir que a partir del 2023 ya vamos a tener Wushu, ya vamos a tener Kung Fu dentro de estos juegos en los colegios, ¿no? Porque normalmente había karate y judo, ¿no? Pero ahora vamos a tener también al Wushu. Y justamente lo que les decía, este jovencito de aquí, que estoy señalando con el puntero, él, por ejemplo, tiene un síndrome de Down y realiza artes marciales, él realiza Kung Fu, y eso le permite también tener un mejor desenvolvimiento en su día a día. Entonces, las artes marciales te dan la tranquilidad, te dan de repente la fuerza, la serenidad, ¿no? Y te dan el estilo de vida para seguir hacia adelante, ¿no? En la etapa presencial, pues esto fue como que muy cómodo, ¿no? El poder participar con las personas y todo ello, ¿no? En el campo, ¿no? En el dojo, ¿no? Que es el lugar donde se realizan las artes marciales. Acá en este caso estoy enseñando karate. Este es un profesor de judo, ¿no? Que me está aplicando una llave al brazo. Entonces, en la etapa virtual fue de repente un poco más complejo, ¿no? Por las videollamadas y todo ello, pero igual, siempre intentando pues realizarlo para que se continúe con el entrenamiento, ¿no? Aquí también, ¿no? Una interacción entre padres e hijos. Entonces, todo ello es bonito, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Sobre los juegos florales, las competencias deportivas interUGELes, por ejemplo. Aquí las UGELes son las unidades de gestión educativa local. Entonces, tenemos que el profesor va a realizar la preparación física, ¿no? Pero también va a haber una parte de preparación psicológica, ¿no? La preparación técnica y la preparación táctica. La técnica, cómo va a aplicar de repente el puño, ¿no? La patada, y la preparación táctica es en qué momento lo va a realizar. Entonces se trama también una estrategia para poder lograr que el estudiante entre a la competencia y pues logre, digamos, salir airoso, ¿no? Que logre que no se lastime también, sobre todo, ¿no? Y a esto le agregamos la preparación teórica, porque dentro de todo es importante que se conozca la historia, de dónde proceden las artes marciales o de dónde procede el deporte que está estudiando dicho estudiante, ¿no? Entonces estos juegos también te permiten, como les decía, ¿no? Participar en eventos, obtener de repente premios, medallas, ¿no? Y todo esto, como les decía, buscando pues el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Bien, ahora, la actividad lúdica se entiende de que a través del juego se puede realizar una actividad física. En este caso, a través del juego se puede realizar el deporte de contacto.
Entonces aquí tenemos a un niño, ¿no? Y lo vemos que está agarrado de las piernas, ¿no? Del adulto. Entonces, ¿de qué trata esta actividad? Esta actividad es para reflejar qué cosa podría hacer un niño si es que de alguna forma le intentan raptar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cogerse de las piernas, ¿no? Y eso evitaría de que el adulto pueda salir corriendo, ¿no? Ahora, esto tiene que ser muy rápido también, ¿no? Entonces, al cogerse de la pierna y gritar, ¿no? Gritar, ayúdame, auxilio, ¿no? Expresar que en realidad tiene la necesidad de que alguien venga a salvarlo. Entonces, esto se hace jugando. A manera de jugar, tal vez algunos de ustedes han jugado de niños la ronda, ¿no? Jugamos en el bosque mientras el lobo está, lobo que estás haciendo, ¿no? Y el lobo de repente está comiendo su comida, el lobo se está bañando y luego en un momento dice, ya, ahí voy, ¿no? Entonces el lobo sale a corretear a la gente, ¿no? Entonces, cuando captura a alguien, este alguien tiene que pedir ayuda, ¿no? Y este alguien se va a prensar de las piernas y va a pedir la ayuda, ¿no? Ayuda, ayuda, ayuda. Y los demás niños se acercarían a ayudar. Entonces, a manera de juego, se está realizando la representación de lo que podría ser una situación de un posible rapto. Entonces, se estaría evitando la trata de personas, se estaría evitando pues el abuso contra los niños, ¿no? Entonces, para que sea una actividad lúdica tenemos que tener una interacción entre el estudiante y los demás estudiantes, y también interacción entre el estudiante y la persona que está instruyendo en ese momento, ¿no? Que puede ser el instructor, el maestro de artes marciales, el profesor de educación física. Tiene que haber cierta disciplina porque hay que seguir reglas, ¿no? Como quien dice, las reglas del juego. Justamente estas reglas, estas normas se dan para que no se produzcan accidentes durante el desarrollo de la actividad, puesto que es un juego, ¿no? Y los chicos pueden pues emocionarse mucho y por ahí que de repente se lastimen. Pero para evitar eso se tienen que colocar ciertas reglas, ciertas pautas para saber qué es lo que se debe hacer y qué no. Y se tiene que tener en cuenta también la investigación, ¿no? Investigar, ir más a fondo sobre qué es lo que se pretende hacer, qué es lo que se va a desarrollar, cuál es la historia de esto, ¿no? De dónde proviene, para despertar la curiosidad en los estudiantes y sobre todo para que los chicos, ¿no? Por ejemplo, yo veo a los estudiantes del liceo o veo a Jenny y veo a mis estudiantes y entiendo que ellos se han dado cuenta de que para educación física no solamente necesitas estar en el campo y realizar actividades físicas o deportivas, sino también necesitas investigar, necesitas conocer, necesitas realizar de repente comparaciones, realizar estadísticas y a partir de estas comparaciones, estas estadísticas, sacas conclusiones las cuales te van a permitir luego poder de repente desarrollar la misma actividad de una mejor manera, ¿no? Si ya sé que realizando una rutina, un mesociclo, ¿no? Un mesociclo de actividades, de 10 actividades, ¿no? Con un test de Ruffier al final para poder ver la condición física, ya sé que esto me va a servir más que esta otra forma, entonces pues, porque ya lo investigué, entonces esta primera forma que sé que me va a servir más, me va a servir más, es la forma que voy a utilizar de ahora en adelante en mis actividades. Entonces, para ello sirve la investigación en este caso, ¿no? Y tener mucha creatividad, porque como es un juego, debes de planear también cómo vas a realizar el juego con tus estudiantes o con las demás personas que lo estén haciendo, ¿no? Entonces, la interacción nos permite identificarnos, ¿no? Y es importante conocer el espacio donde se va a desarrollar todo o toda esta actividad. Entonces, cada uno de los estudiantes se identifica, manifiesta quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Una vez que se conocen el espacio, va a haber un desplazamiento libre, porque es importante que el niño vea toda la actividad como un juego. Entonces, el niño tiene la libertad de desplazarse por el ambiente donde se va a realizar la actividad
y pues de hacer lo que pueda hacer en ese momento, ya sea saltar, correr, sentarse, echarse en el suelo, ¿no? Se trabaja también, por ejemplo, con, nosotros le llamamos tatame, son los pisos para que cuando se caigan no le duela, ¿no? Entonces, ello puede servir de repente como rompecabezas, los chicos pueden ir armando estos pisos y ello serviría también como parte de el involucramiento. Se va a involucrar con lo que está en el ambiente. Entonces, justo lo que le mencionaba, ¿no? Saltar, correr, recostarse, sentarse, todo ello, ¿no? Aquí tenemos a dos niñas de judo que están jugando. O sea, lo único que hacen es se toman de las manos y empiezan a saltar, ¿no? Es parte de... Entonces, están jugando antes de la práctica. Y eso también le va a permitir entrar en confianza hacia el suelo, hacia el ambiente, porque en judo tienes que tumbar a la otra persona. Entonces, si te caes, vas a pensar que te va a doler. Pero si previamente ya jugaste, ya te caíste en ese suelo, en ese tatami, y ya te diste cuenta que no te duele, entonces cuando vas a hacer la actividad en sí, cuando vas a hacer la proyección, pues sabes que no te va a doler tanto al caer. Entonces, a los niños primero se les deja jugar y luego, como jugando, van realizando las técnicas, ¿no? Esto es lo que decía siempre el sensei Mario Méndez, ¿no? Justamente el amigo que sale haciéndome la llave de brazo en las diapositivas anteriores. Entonces, déjalos jugar y luego, con ese juego, que vayan realizando las técnicas. O sea, ya te caíste, entonces ahora cáete, pero con técnica, ¿no? Ya estás viendo la manera de tumbar a tu compañero, a tu adversario por ese momento, pues ahora mira la forma correcta de cómo hacerlo. Entonces, entre juego y juego, pues van aprendiendo también ellos. Seguir las reglas, porque existen normas de convivencia, existe escucha activa, existe autocontrol. Porque si no tienes normas de convivencia, este juego puede malinterpretarse y generar una pelea, una disputa entre los estudiantes, puesto que se está haciendo un deporte de contacto. Entonces, seguir las reglas, debe haber una secuencia, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para realizar en sí la actividad física? Partiendo de la actividad lúdica, partiendo del juego. Entonces tenemos que hablar también del respeto, puntualidad, lealtad, honestidad, tener un orden, ¿no? Una buena conducta, una conducta adecuada que permita pues justamente todo ello. Aquí tenemos algunos de los estudiantes de Chachapoyas, Instituto Peruano del Deporte. Entonces, el trabajo con los niños también es buscar la perseverancia. ¿No? Empezamos con juegos, de repente con el cinturón, solamente estirar, ¿no? Estirar, y eso le va a permitir un mejor funcionamiento, digamos, de los brazos, ¿no? O con una escoba podemos iniciar con la escoba como si fuera de repente una bruja, ¿no? Que quiere volar de un lado a otro, ¿no? Ellos empiezan a jugar con la escoba, luego la escoba te puede servir de apoyo para realizar ejercicios de piernas, como son estiramientos en acuchillados, ¿no? O sentadillas, para finalmente que el estudiante pueda lograr este estiramiento, ¿no? Y esta es una técnica justamente de Wushu. Entonces ello sale a partir del juego, porque justamente son niños pequeños, ¿no? Y con ellos hay que tener de repente otra forma de interactuar. Lo que habíamos hablado también, ¿no? De la actividad lúdica, de la parte de investigación. Les había mencionado un poco, conocer el deporte, la disciplina, lo que estás haciendo, la técnica, las tácticas, tener métodos innovadores que permitan justamente despertar la curiosidad del niño, del estudiante, ¿no? Y eso se puede involucrar también como parte del diseño curricular, como parte de, de los temas que se van a tratar dentro de la currícula o de la malla del programa de educación física, ya sea inicial, primaria, secundaria, ¿no? O niños menores, años intermedios, secundaria, bachillerato. Entonces, ello es importante.
¿no? Viendo los desempeños, los criterios y las competencias. Bueno, en el caso de Perú se está trabajando con desempeños, criterios y competencias, también se ha trabajado en algún momento con objetivos, ¿no? Entonces ya esto se adecua a cada país, ¿no? En este caso también, como les decía, con adultos, no solamente es un deporte, ¿no? También nos sirve, aquí se está entrenando a los vigilantes, al personal de seguridad de una institución, entonces se está entrenando en técnicas ante de repente lo que aquí se llama el cogoteo, que te agarran el cuello o te agarran de la cintura. Entonces, ¿cómo salir de ahí, no? De repente un codo, luego tumbar a la otra persona, ¿no? Entonces, esto también ayudaría, ¿no? Ayudaría mucho a estas personas que están realizando justamente esta actividad de vigilancia. Y lo mismo se puede hacer también con los civiles, ¿no? Con personas pues, que quieren realizarlo de repente por cuestiones que les gusta, ¿no? Para mantenerse en forma, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos entrenando también a esta señorita en cuestiones de defensa personal, lo que vendría a ser golpes de codo. Y vinculando siempre la parte de la investigación que te dice que todo movimiento en el arte marcial tiene que ver con el suelo, con las caderas. Entonces aquí hay que decirle cómo es la técnica en sí para el movimiento de cadera y la postura de los pies, cómo debe estar adecuada para que no se lastime a la hora de realizar el golpe, ¿no? Y para que ese golpe salga con mayor fuerza, mayor fluidez. Entonces tiene que haber siempre un movimiento de cadera para que salgan los golpes de una mejor manera. Eso va dentro de la investigación, porque para saber eso hay que leer. Entonces hay que saber de anatomía, hay que saber de movimientos, psicomotricidad, hay que saber de repente incluso un poco de física, de mecánica, ¿no? Cómo salen los golpes. Entonces toda esa parte va involucrada en lo que vendría a ser la investigación, ¿no? Conocer el deporte, ¿no? Conocer la disciplina. Las competencias que se desarrollan, por ejemplo, dentro de ciencia del deporte, el ejercicio y la salud, indagan mediante métodos científicos para construir conocimiento, como ya lo hizo Jenny anteriormente. Utilizó el método científico para construir un conocimiento que le permita determinar cuáles serían los mejores ejercicios o cuál sería el mejor sistema de ejercicio para que los estudiantes desarrollen una mejor capacidad pulmonar, ¿no? La competencia 2, tenemos, explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, ¿no? Lo que les decía, conocer un poco sobre también anatomía, sobre biología, de repente conocer sobre física, ¿no? Cuestiones física mecánica, ¿no? Física, movimiento, y también obviamente educación física. Y las competencias, asumir una vida saludable, ¿no? La tercera competencia, ¿por qué? Porque finalmente lo que se realice como deporte, como educación física, como deporte de contacto o como arte marcial o como actividad lúdica, lo que busca finalmente es la salud. Entonces, que tener una vida saludable, tener una vida que permita a las personas pues el buen desarrollo de su cuerpo, en el aspecto físico y también en el aspecto psicológico. También es importante conocer al estudiante. Entonces, tienes que conocer sus características, sus habilidades, qué dificultades tiene, cuáles son sus inteligencias múltiples. Entonces, si hablamos de características, hablamos de una persona que de repente va a ser baja, va a ser alta, va a ser delgada, va a ser un poquito más gordita, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene y qué actividad se adapta mejor a esas características? Incluso habían hablado anteriormente sobre la inclusión. Entonces, el incluir a las personas con discapacidad, entonces, ¿cómo hacemos que esa discapacidad no se vea como una discapacidad o no lo sientan como una discapacidad dentro de la actividad física, dentro del deporte de contacto o dentro de lo que fuera que estuvieran practicando, ¿no? Entonces,
qué dificultades presenta, cómo afrontamos esas dificultades, y ya pues, se habla mucho también de las inteligencias múltiples. Entonces hay personas que son inteligentes para algunas cosas y también para otras cosas. Entonces ello nos va a permitir de algún modo conocer al estudiante y saber qué es lo que se adaptaría mejor para este tipo de estudiantes. Conocer el cuerpo humano, nuevamente, movimientos, músculos, elongaciones, estiramientos, nutrición, porque ello también nos va a permitir, pues, dentro de la investigación, conocer un poquito más para poder eso que hemos investigado, eso que hemos indagado, introducirlo en nuestro programa de educación física, introducirlo en nuestro programa de actividad deportiva, introducirlo dentro de nuestro programa de artes marciales. Tenemos la creatividad, ¿no? Lo que les estaba hablando anteriormente, por ejemplo, utilizar una escoba, utilizar toallas, utilizar el cinturón, tener pelotitas, trapos, ¿no? Entonces los niños van a empezar a jugar con ello, pero a la vez que están jugando van a desarrollar la actividad física que se está realizando. Por ejemplo, aquí, jugar a saltar, ¿no? Vamos a saltar, salta, 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 y saltas de alguna forma determinada, pero ese salto tiene un porqué, ¿no? Entonces, empiezas a saltar con cierta forma, ¿no? En esta forma, igual, hay el movimiento de cadera y separación de las piernas, ¿no? Donde vemos que, en este caso, la pierna derecha está estirada y la pierna izquierda está levantada hacia atrás, ¿no? Y eso tiene una razón, y ahí está la razón. ¿Cuál es el objetivo del salto? Cuando se hace la danza del león, ¿no? Esto rojo que ven aquí es una cabeza de león, entonces el chico está saltando con la cabeza del león sobre su cuerpo, ¿no? Y está realizando la postura que ya se había hecho anteriormente. Entonces lo que empieza como un juego de saltar de un lado a otro y luego se va acomodando, saltar con cierta forma o manteniendo una cierta estructura, se concluye en cuál es el objetivo de ese salto. Entonces, con ese objetivo de ese salto, ya podemos darnos cuenta que cuál es la razón, ¿no? ¿Cuál es la razón de esto que empezó como un juego de saltar, luego fue tomando forma y luego tiene un objetivo? Entonces, es importante que los chicos sepan cuál es la razón de las cosas que están haciendo. O sea, ¿por qué tienes que estirar la pierna hacia adelante como si estuvieras marchando? Pues porque luego vas a tirar una patada frontal hacia adelante. ¿Por qué no es la cadera? Porque la cadera te va a permitir justamente tener mayor fuerza a la hora de conectar un golpe, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Aquí tenemos un poco de la bibliografía consultada para estas diapositivas que se han presentado, ¿no? Y pues ahí está lo que hemos hecho ahora, ¿no? Bueno, en Facebook, Instagram, en YouTube pueden encontrar. Y estas fotos son de la participación que se tuvo dentro de los Juegos Panamericanos 2019, cuya sede fue justamente Perú. Y pues tuve el honor de llevar la antorcha en uno de los segmentos, justamente cuando pasaba por Nazca. Me tocó llevar la antorcha en ese momento y en realidad fue algo muy bonito, muy emocionante, ¿no? Y como les comentaba, este año tenemos tenido la oportunidad de como escuela participar en la etapa de la inauguración de los Juegos Deportivos y Paradeportivos Escolares, y también en la introducción del Wushu como parte de estos mismos Juegos. Y bueno, hasta ahí la exposición que me corresponde para el día de hoy. Bien, qué lindo. Gracias. Y qué lindo, estimado César, muchísimas gracias, la verdad que un gusto escucharte y qué interesante poder pensar las artes marciales en este caso y la conexión con el deporte, con el cuidado de la salud y particularmente también con lo que es la defensa personal, para pensar en esta lógica de aportar a la formación integral de las personas y creo que
el poder defendernos también es una herramienta que tenemos que ir apropiándonos o tenemos que ir desarrollando porque lamentablemente hay entornos que no son los más adecuados y no nos exponen a ciertas cosas. A veces nuestra formación pasa por otros carriles y esperamos la justicia externa, pero cuando nos encontramos en una situación problemática, difícil, lamentablemente a veces no tenemos las condiciones como para poder defendernos. Y qué lindo poder trabajarlo desde chicos, esto que planteaba, y que nuestros chicos puedan defenderse ante un posible secuestro, ante un posible abuso. Así que la verdad que maravilloso y qué lindo poder formarnos integralmente en todas nuestras dimensiones de manera holística. Así que te agradezco infinitamente tu participación, muy interesante, y también la manera en que articulas el deporte con lo que es la investigación. Creo que tenemos que investigar en todos los escenarios para que nuestros haceres sean cada día mejores. ¿Sí? Muchísimas gracias, estimado César. Claro, Gracias mira, por las consideraciones también. Incluso en una situación peligrosa, el arte marcial, antes de enseñarte digamos, enfrentar, ¿no? Por ejemplo, te van a robar y el arte marcial no es tanto que, oye, me defiendo y lo golpeo al otro, no, sino que tengo la serenidad para decir, ¿sabes qué? Ya, toma, llévate lo que quieras y yo me retiro, ¿no? Y aquí yo no salgo lesionado ni lastimado de ninguna manera, ¿no? Porque el arte marcial no es para que viene el ladrón y de repente con un arma y tú le vas a quitar el arma y lo vas a tirar al suelo, ¿no? Eso es para la película, ¿no? Para la ciencia ficción, pero en la vida real no funciona así, porque el ladrón viene con toda la intención de hacerte daño. O sea, el ladrón te puede matar, pero tú por tus propias características, ¿no? Tu propia formación, no vas a hacer eso. Entonces, ahí él tiene una ventaja en ese aspecto. Entonces, lo que tú haces es solamente te defiendes y te retiras, o dejas que te robe y te retiras. Lo que hace el arte marcial es que tú no caes en pánico. Entonces, manejas la situación, mantienes la calma y no sales herido, ¿no? Y eso es importante, eso es lo que los estudiantes también deben de conocer, porque ellos de repente dicen, lo vi en la película, que hacía esto, que le quitaba el arma y todo, y en la vida real no funciona así, ¿no? Entonces en la vida real, por quitarle el arma a alguien te puedes ganar un balazo y no es lo que se busca, ¿no? Pero se busca que sí, que tengas la serenidad de decir, oye, ya, sí, toma, ya, llévatelo y me voy, aquí no pasa nada, no me haces nada y me voy, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Y el juego, cuando tú estás con los chicos y empiezan a jugar, es muy bonito, es una parte muy interesante y sacar a partir de ese juego cualquier tipo de actividad, pues te va a permitir en realidad hacer muchas cosas, no solo en educación física, sino también yo enseño ciencias, ¿no? Y en biología hago que los chicos hagan teatro. Entonces, un chico puede ser un glóbulo blanco, ¿no? O una bacteria, y va a venir la bacteria y van a venir los glóbulos blancos y lo van a fagocitar, ¿no? Y los chicos vienen y lo abrazan y ya, lo fagocité, ¿no? Entonces, pero están jugando, pero están aprendiendo. Entonces, eso, el juego en cualquier actividad va a darte muy buenos resultados. Qué lindo, sí, los mejores aprendizajes de la vida se hicieron jugando, sí, y creo que tenemos que estimular el juego en todos los niveles del sistema educativo, y pensar que el juego realmente para que juegue es una cosa seria. Y entonces no tomarlo como una cosa de una chiquilinada, como una cosa de criatura, sino que el juego realmente para que juegue es algo muy serio y nos permite aportar a esta formación integral, al cumplimiento de reglas, a la serenidad, a la tranquilidad, al respeto al otro, al respeto a la propia constitución, si se quiere, del juego y de la vida misma, digamos, porque pensar que la vida es un juego, el juego más maravilloso de todos, me parece que es un desafío. Si nosotros enfrentamos la vida como un juego, por ahí nuestra percepción de ella es, no nos estresamos, sino que jugamos, disfrutamos. Y eso creo que es maravilloso también, sí. Así que muchísimas gracias por tu aporte, por estar siempre, César, y por todo el acompañamiento que has hecho también con los chicos junto a
Caro, sí. Muchísimas gracias. Bueno.